Un cerebro adulto tiene alrededor de 86.000 millones de neuronas. El cerebro humano empieza a desarrollar la memoria alrededor del cuarto mes de gestación. El cerebro humano termina de desarrollarse a la edad de 40 años en promedio. Cada segundo se llevan a cabo alrededor de 100.000 reacciones químicas en el cerebro. El cerebro tiene alrededor de 25% del colesterol total del cuerpo. El colesterol ayuda a disminuir el riesgo de demencia. Seguimos en ¿Qué rayos? ¿Te está gustando el programa del día de hoy? ¿El tema? ¿Recuerdas de qué estábamos hablando o ya se te olvidó? Estamos hablando de la memoria, por supuesto, pero para que lo comprendamos todavía mejor, ¿qué te parece si vamos al otro lado de la nave de ¿Qué rayos? Al laboratorio. Por supuesto, me refiero al laboratorio de Math Science. Vamos a ver qué tiene Juanjo el día de hoy para ayudarnos a entender y comprender mejor qué rayos con la memoria. Vamos. Estamos de regreso en ¿Qué rayos? Si se acuerdan, porque justo estamos hablando de la memoria, ya estamos aquí con Juanjo en el experimento. Bienvenido, Juanjo. Gracias. Hola. Memoria Ajá. es un tema muy abstracto, porque todavía no sabemos si la memoria es algo que podemos tocar o no. Ok. Ajá. Entonces voy a jugar contigo el día de hoy. Entonces, te voy a mostrar una imagen. Tengo tantito miedo. Claro. O sea, ¿me va a divertir o me vas a poner como a hacer A exámenes? los dos nos vamos a divertir. Ok. Entonces, Ok. tanto a la cámara como a ti, te voy a pedir que lo veas. 10 segundos. Veas todos, veas todos, veas todos. Listo. Ay, no. Te voy a hacer preguntas de la imagen. Ok. Muy bien. ¿Viste un reloj? Sí. Ok. ¿Qué hora era? No, solo vi que era rosa. Rosa. Muy bien, era de color rosa. Creo. Ok. No me fijé en la hora. ¿Viste a niños? A un niño hasta adelante. Hasta adelante. ¿Cuántos niños viste, más o menos? Solo vi a ese niño. Solo viste a un niño. Sí. Muy cerca. Muy bien. ¿Viste al cajero? Sí. ¿De qué color era su cabello? No me fijé más en el señor que está con su sombrero hablando con el cajero. ¿No lo recuerdas algún color negro, café? ¿Del señor o del cajero? Del cajero, su color. Café o negro, no estoy segura. ¿Cuál eliges? Café. Café, muy bien. ¿Viste algún animal? ¿No viste al perro, a uno de los niños con el perro? Si había perro, iba a decir perro, pero me dio miedo. Siento que ya no estoy tan Que segura muy bien. de qué decir. Perfecto. Muy bien. Voy a mostrar de nuevo la imagen. Sí. Entonces, tengo El muy reloj bien, rosa. El reloj rosa, muy Sin bien. saber la hora, Muy bien. pero bueno. Vamos a ver. ¿Busca algún animal? Hay un ratón solamente encima del sombrero. No se alcanza a Ay, qué distinguir. injusticia. Ok. Oye, pero... ¿Y el perro? No hay perro. No hay perro. No hay perro, me Muy mentiste, Juanjo. ¿El cajero? ¿De No qué color es tiene su nada, cabello? No tiene. Exacto. Oye, pero tú dudaste en que si tenía cabello o no, y de cuál era su color de No me cabello. acordaba. Muy bien. Sí. ¿Y del perro? Muy bien. Este es un excelente ejemplo de cómo es que puedo yo inducirte recuerdos. Ok. Entonces, qué padre. Ok. Hay dos tipos de memoria en Ajá. general, lo que han visto los científicos. Piensan que la memoria es algo que queda almacenado, Ok. como el concepto de memoria de computadora, y que cada vez que lo recordamos estamos trayendo esa imagen hacia nosotros. O la segunda teoría es que simplemente tienes elementos en tu cabeza Ok. y cuando recuerdas el recuerdo, lo estás construyendo de nuevo. Cuando evocas el recuerdo, lo estás construyendo. Entonces Ok. son dos cosas diferentes. Ok. Uno es que esté almacenado y le pongas play, y otro es que lo construyas de nuevo. Está increíble, pero no hay nada comprobado todavía. Son esas dos teorías. Son dos teorías y hay muchos experimentos con ellos, como Ok. este, en el que yo te dije que había elementos de Jugaron más. conmigo. Ajá. Exacto. Otro. Tengo una imagen, rápida. Oh my God. Te asustan, Ok. te asustan. ¿Ya? Ya. ¿Qué me puedes decir de... Hoy Juanjo me está haciendo trampa. Espero que ustedes le estén pasando muy bien. Yo no tanto, pero bueno. ¿Qué puedes recordar del personaje? A un señor. ¿Y qué sentimiento te provocó la persona? ¿Estaba enojada? ¿Estaba triste? ¿Cómo así? ¿Era simpática? No, no era tan simpático. No era Estaba simpática. como entre preocupado y enojado, según Uy. yo. Entonces, simplemente es una imagen. Es una imagen, Sí, tiene un... pero en ti mueve cosas como sentimientos. Ok. Entonces también la memoria le vamos asignando más elementos como ello, Ok. sentimientos. Esa no me fue tan mal. En ese examen no me fue tan mal. Hay otra por ahí investigación que menciona cuántos elementos puedes recordar a la vez. Ok. Por ahí mencionan que entre 7 más menos 2. Ok. Te voy a enseñar una serie de números. Pum. Ok. Bueno. Son 12 dígitos. Ok. ¿Lo recuerdas? 10 segundos.
¿Los puedes decir en orden? Voltéame a ver a mí, no a la cámara. Ok. ¿Los puedes decir? Juanjo me está distrayendo, aparte. ¿Cuáles eran? No, ya se me... 14, 72... Un 20 es el penúltimo, antes del último. Va. Pues ya se me olvidó todo. ¿Qué tal si los acomodo en algo que tú ya asocias, como fechas? Ok, eso está Estos cool. son números Va, de años. va. ¿Los puedes recordar? Ya no son 2 elementos, sino 3 elementos de 4. Y yo no lo leí así. Ah, muy bien. Esto ya es darle un significado Órale. a tu recuerdo. Así es el Es como aprendizaje. memoria asociativa, o sea, como asociar para acordarte. Exactamente. Increíble. Y una parte importante de la memoria es olvidar. No podemos recordar todo. Ok. Entonces, ¿cómo funciona la memoria? En forma de padre. circuito, rápidamente, Ok, yo tengo por ahí una red neuronal, que son tus neuronas conectadas. Cierro el circuito y se prenden los dos LEDs. ok. Ajá. Entonces, esto simula la red de neuronas que nosotros tenemos en el cerebro. Exactamente. Ok. Lo importante de esto es que si yo quito un camino para llegar a este recuerdo, Ajá. hay uno alterno. Entre más caminos qué tengamos padre, ok. hacia un recuerdo, hacia una neurona particularmente, podemos fácilmente traer un recuerdo. Ok. Esa es una de las teorías. Ok, perfecto. Entonces, a ver, vamos a explicar tantito más extenso para que nos entiendan bien. Tú cerraste el circuito y se prendieron los dos foquitos. Exactamente. Que simulan los recuerdos. Un Cada recuerdo. foquito es un recuerdo. Exactamente. Ok, el momento en el que quitaste un foquito que sea un recuerdo, o sea, esa parte digamos que se te olvida, Exactamente. el otro se queda prendido, entonces quizá no llegas a ese recuerdo por aquí, pero puedes llegar por otro camino a ese recuerdo. Exactamente. ¿Sí? Es Ok. una de las teorías. Perfecto. La pasé padrísimo, aunque Juanjo se encargó de destruirme con mi memoria y mi atención y muchas cosas, pero estuvo increíble, me encantó. Muchas Perfecto. gracias, Juanjo. Muy bien. Ok, que no se les olvide regresar y continuar siempre en ¿Qué rayos? Todos hemos sufrido alguna vez porque se nos olvida algo. ¿Dónde dejamos las llaves? Un número telefónico, el nombre de alguien que acabamos de conocer. ¿Qué podemos hacer para que nuestra memoria funcione mejor? Algo que podemos hacer es tomar fotografías mentales. Es decir, si nos cuesta trabajo recordar dónde dejamos un libro o el suéter del uniforme, el tomar notas mentales nos puede ayudar. Por ejemplo, dejé mi libro en la mesa de la cocina al lado del florero. Nos va a dar más información para recordar lo que buscamos. Hacer ejercicio. El realizar algunas actividades físicas de manera constante incrementa la capacidad de oxigenación del cerebro. Además, el practicar algún deporte mejora la capacidad de las neuronas para desarrollar nuevas conexiones. Dormir bien. El dormir entre 7 y 9 horas le permite a nuestro cerebro almacenar mejor la nueva información. Los niños necesitan dormir más porque su cerebro está aprendiendo más cosas nuevas. Por eso, los bebés duermen la mayor parte del tiempo. Estimular nuestro cerebro. El retar a nuestro cerebro con una actividad nueva le permite mejorar su capacidad de aprendizaje. ¿Qué hacer? Intentar dibujar, aprender un nuevo pasatiempo o idioma, tomar un nuevo camino a casa, jugar juegos de destreza, permite aprender más y mejor. El enseñar algo nos ayuda a recordarlo mejor. Si aprendemos algo en la escuela, intentemos explicarle el tema a nuestros papás y amigos. Así, reforzaremos el aprendizaje y será más fácil que se quede en nuestra memoria a largo plazo. Por eso, a nuestros maestros no se les olvida todo lo que nos enseñan. Hoy hemos estado platicando en ¿Qué rayos? Sobre la memoria. Cómo es, cómo funciona, cuánta capacidad tiene nuestro cerebro, qué nos permite a través de la memoria realizar distintas cosas en nuestra vida diaria. Si el tema te gusta y quieres conocer más, como siempre te recomendamos que te apoyes en internet, que visites la red y puedas encontrar más información para entender cómo funciona, cuáles son las capacidades que tenemos. Pero no solo eso, vas a poder encontrar aplicaciones y artículos que te permitan ejercitar la memoria. Te puedo decir que prácticamente hablamos de un músculo que de no ejercitarlo, cada vez se va a ir haciendo menos y menos y menos eficiente hasta que no recordemos nada. Y eso no queremos que nos suceda. Así que te invito a que, utilizando los medios digitales, ejercitemos juntos la memoria. Y recuerda, hablando de memoria, que ¿Qué rayos? Pasa todos los martes a las 3:30 de la tarde. Por supuesto, no lo olvides. Continuamos en ¿Qué rayos? Y es momento para dar pie a nuestro noticiario científico-tecnológico. Adelante, Pau. Así dice Pisu.
Antropólogos de la Universidad de Harvard publicaron un trabajo en el que comprobaron que el uso de herramientas para rebanar carne favoreció la evolución de los humanos, ya que al requerir menos esfuerzo para masticar, los cráneos cambiaron su forma, permitiendo crecer al cerebro y facilitando la bipedestación. Es increíble cómo ese tipo de herramientas puedan haber influido en la manera en la que el ser humano ha ido evolucionando. Claro, un utensilio que no tiene que ver directamente con nuestro cuerpo haya hecho que nuestro cuerpo se adaptara a él. Qué interesante. Y el uso de herramientas en general tienen grandes beneficios estos días. Por ejemplo, un grupo de científicos en Suiza ha desarrollado un dron para rescatar a montañistas extraviados. La parte muy peculiar de este dron que están desarrollando es que cuenta con un tipo de inteligencia artificial que le permite reconocer objetos y tomar decisiones de acuerdo a lo que va encontrando en su camino, tanto en obstáculos como para poder cerciorarse que en efecto esté llegando al punto en el que requiere estar presente para proporcionar ayuda. Entonces, bastante interesante. Muy interesante, muy interesante. Continuamos. El Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos está evaluando nuevas vacunas que serán administradas con un parche, así que probablemente pronto nos olvidemos de las agujas, aunque mientras tanto vayamos por todas las vacunas que se encuentren disponibles en nuestro centro de salud. ¿Por qué no nos tocó eso a nosotros? Esa es la pregunta de hoy. Exacto. Debió haber tocado a nosotros, pero bueno, es una buena noticia para todos ustedes jóvenes que nos están acompañando. Y para los bebés nuevos. Y hablando de bebés y de juventud, el telescopio Hubble descubrió la galaxia más lejana jamás detectada. Se calcula que surgió tan solo 400 millones de años después del Big Bang. Aquí hay una cosa muy interesante. Para la comunidad científica que estudia todos estos temas, 400 millones de años son prácticamente decir que sucedió al instante inmediato de que se dio el Big Bang. Hablamos de un momento en tiempo, espacio y universo muy pequeño, y se trata probablemente de la primera generación de estrellas en el universo. Es bien interesante esta información. Vamos a tener más al respecto. Aparte aquí que nos encantan las estrellas. Exactamente. Científicos de la Universidad de California están desarrollando tecnología que permitirá captar el CO2 que está contaminando el aire y procesarlo para fabricar concreto usando impresoras 3D. Esto podría ser una herramienta muy valiosa para combatir el cambio climático. Claro, podríamos convertir nuestra huella de carbono, es decir, la cantidad de dióxido de carbono que generamos en actividades diarias y que contamina, en materia prima para hacer construcción. Tiene buena cosa eso. Muy interesante, y qué padre una vez más que estamos pudiendo encontrar maneras de apoyar al planeta de los daños que de alguna manera también hemos causado nosotros. Totalmente de acuerdo. Y este fue el noticiario científico-tecnológico, por supuesto. ¿De qué rayos? Nos vemos en la siguiente. Continuamos. ¿Te ha pasado que al entrar en un cuarto olvidas la razón que te hizo ir ahí? Esto pasa porque la memoria a corto plazo suele borrarse cuando empezamos una actividad nueva. Nuestro cerebro interpreta así el cruzar una puerta como el inicio de un nuevo capítulo. Cuando aprendemos algo nuevo, es más fácil hacerlo si usamos diferentes estímulos, como por ejemplo, textos con dibujos llamativos y que tratan de contarnos una historia, además de ver la aplicación práctica de lo que aprendemos, como los experimentos de ¿qué rayos? Las emociones afectan lo que aprendemos. Cuando estamos entusiasmados por un tema o aprendiendo un deporte que nos gusta, estas emociones facilitan el procesamiento y almacenaje de la nueva información. Lo comentamos muy seguido, pero no podemos evitarlo. Estamos llegando a la parte triste de este trabajo y de esta diversión con ustedes, que es el final del programa, Pau. La que no nos gusta, Pisu. Exactamente, pero el día de hoy hemos aprendido cómo la memoria nos ayuda a integrarnos a nuestro planeta, a aprender y adquirir conocimiento, a recordar, a tener presentes aquellas cosas que nos son importantes y que finalmente nos hacen quienes somos. Claro, para que también ya no tengan tanta preocupación por si de repente se les va a saturar la cabeza con tanta información que recibimos. No va a pasar, ¿eh? Pero como vimos, que también puede ser selectiva, los invitamos justamente que recuerden seguirnos en redes sociales y participar con nosotros. ¿Cómo nos pueden encontrar, Pisu? Pues yo estoy en Twitter como @Pisu con Z, ¿tú? Yo estoy como @güeracuri, güeraw, para que podamos establecer comunicación. Queremos saber y conocer qué les parece el programa, qué te parecen los temas. ¿Hay algún tema que tú quisieras ver aquí en el programa? La Güera y yo estamos en la mejor disposición de analizarlo, revisarlo y presentarlo en conjunto para ti y para todos los que les interese el tema. Platiquemos, conversemos en las redes. Sí, ayuden a que a Pisu ya no se le olviden las cosas de repente. Eso también sería una gran, pero gran ayuda. Necesitamos usted. Estoy de acuerdo, lo que no podríamos olvidar es que esto fue... ¿Qué rayos?